Adelante, Freddy. Perfecto. Estimados asistentes de seminario, muy buenos días. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta charla que denominamos Herramientas de Inteligencia Artificial para la Prospección de Aguas Subterráneas. Bueno, a nombre del Instituto Interdisciplinario del Agua, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco, agradecemos enormemente su gentil presencia en esta mañana. A continuación daremos el paso a nuestro expositor, don Víctor Gómez Escalonilla Canales. Bueno, don Víctor Gómez es profesor, asistente del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, ojalá lo haya dicho correctamente, donde imparte las asignaturas de hidrogeología, modelación hidrogeológica y geodinámicas externas. Don Víctor es geólogo de profesión y posee el grado de máster en geología ambiental, y actualmente cursa su doctorado, igualmente en la Universidad Complutense de Madrid, estudiando como tema de tesis precisamente el tema que nos convoca hoy día, la inteligencia artificial aplicada a los recursos hídricos, en este caso la prospección de recursos hídricos o yacimientos hidrogeológicos, aguas subterráneas. Bueno, mientras esté Víctor impartiendo su posición, les agradeceríamos que pudieran enviar sus consultas y dejarlas en el chat de la plataforma. Entonces, una vez que Víctor concluya su presentación, tendremos la posibilidad de responder a algunas preguntas, idealmente a todas, si el tiempo así lo permite. Así que los invito a hacer las consultas por este medio. Entonces, una vez presentado a don Víctor Gómez Calonilla Canales, nuestro expositor, que se dio el tiempo de apartar tiempo en su agenda de profesor, está transmitiendo desde España. También hay una diferencia horaria, entonces también hay que tomar en consideración todas esas circunstancias que Víctor gentilmente tuvo la gentileza de abordar. Sin más, dejo con usted a don Víctor Gómez Calonilla. Por favor, Víctor, te escuchamos. Genial, muchísimas gracias, Freddy. Voy a probar a compartir pantalla. Creo que ya se ve. Sí, perfecto. Perfecto, genial. Sí, Pues nada, lo primero, agradecer a Freddy la posibilidad de estar aquí y compartir con vosotros pues aquello que ya compartimos en la Universidad de Temuco hace aproximadamente un mes, que generó interés y que desde luego pues con las posibilidades que tenemos ahora mismo de compartir vía streaming desde el otro lado del océano, pues realmente es una herramienta que favorece que aquella gente que no pudo acceder a aquella charla pues pueda ver parte del trabajo que estamos haciendo aquí, ¿no? Bueno, este trabajo no hubiese sido posible tampoco sin mi director de tesis, Pedro Martínez Santos, que fue el que me introdujo un poco en este tipo de herramientas y de actividades. Y bueno, sin más dilación, pues paso un poco a comentar el tema de la charla, ¿no? El título que le he indicado yo es Machine Learning e Hidrogeología, y una pequeña promesa que espero que al final de la charla pues entre todos veamos que es posible, ¿no? Que es la de realizar cartografías predictivas para mejorar el acceso al agua. Bien, para abordar esto, pues por un lado vamos a tener que hablar de Machine Learning o inteligencia artificial, y por otro lado de la importancia de las aguas subterráneas. Para comenzar, pues unas pequeñas pinceladas sobre qué es el Machine Learning. Es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las máquinas o a los algoritmos aprender una serie de patrones o ayudarnos en una serie de actividades. Algunos ejemplos muy claros del día a día son el reconocimiento de voz de algunos aparatos como Alexa, etcétera, el reconocimiento facial, el reconocimiento de texto, los coches autónomos, que quizás nos quedan todavía un poco lejos, pero ya van asomando, los sistemas de recomendación de algunas plataformas de vídeo o de música, por supuesto, algunos software de antivirus que tenemos todos en nuestros ordenadores y que permiten filtrar aquello que es una amenaza y lo que no lo es. Y por supuesto, y que es el caso en el que nos ocupa a nosotros, el caso de las predicciones, ¿no? Bien, la ventaja principal de Machine Learning es que nos permite encontrar patrones de relación entre una gran cantidad de datos
y entre distintas variables que a primera vista el ser humano sería incapaz de percibir. Existen tres tipos principales de algoritmos: el tipo de aprendizaje no supervisado, en el que nosotros tenemos una serie de datos y utilizamos estos algoritmos para agrupar según la similitud que comparten algunos de estos datos, de estos puntos que le introducimos a los algoritmos. Por otro lado, tenemos los algoritmos de aprendizaje reforzado, que son aquellos que aprenden a partir de la experiencia. Cuando realizan una acción de forma adecuada, obtienen una recompensa, y cuando fallan, pues realmente se les da como un pequeño castigo, de forma que en las siguientes veces que realicen esa acción, pues sepan hacia dónde tienen que dirigir sus esfuerzos. Y por último, pues los algoritmos de aprendizaje supervisado, que basan toda su arquitectura en la información de entrenamiento, de partida. Nosotros vamos a proporcionarle una serie de datos de entrada en la que conocemos la variable objetivo que queremos predecir, y estos algoritmos van a buscar qué serie de combinaciones de variables nos van a conducir a un resultado u a otro. Bien, estos algoritmos pueden ser, por un lado, de clasificación o de regresión. Los algoritmos de clasificación van a intentar predecir una variable categórica, como puede ser positivo o negativo, o alto, medio, bajo. Y por otro lado, los algoritmos de regresión van a intentar predecir una variable continua, como podría ser el precio de una determinada vivienda, o en el caso de la hidrogeología, por ejemplo, el caudal que puede dar un determinado pozo, o los niveles de las aguas subterráneas. Bien, esto queda un poco como contexto de lo que es el Machine Learning, y ahora vamos a dirigirlo un poco hacia lo que a nosotros nos interesa, que es el tema de las aguas subterráneas. ¿Por qué nos interesa en el tema de las aguas subterráneas? Pues porque realmente el agua es un recurso que es fundamental para el desarrollo de la sociedad humana, puesto que está ligado a multitud de ámbitos que tienen una repercusión vital y total en nuestro desarrollo, ¿no? Por un lado, la higiene, la alimentación y la hidratación no serían posibles sin el agua, y todo ello al final está ligado a la salud del ser humano. Por otro lado, una serie de actividades económicas, la gran mayoría, dependen del agua en general, y en muchas ocasiones de las aguas subterráneas en particular, para ser suficientemente productivas y generar riqueza. La ropa, la educación, en zonas, por ejemplo, más desfavorecidas de África, estas tareas de recolectar agua recae sobre todo en las niñas y los niños, con lo cual esa problemática les excluye del sistema educativo, y eso acaba repercutiendo en una serie de, desfavorecimiento a la hora del desarrollo personal y económico. Por supuesto, además, en el contexto en el que estamos actualmente de cambio climático, con disminución de precipitaciones en algunas regiones, es completamente imprescindible estudiar qué disponibilidad de recursos hídricos subterráneos tenemos, y sobre todo en esas zonas áridas y semiáridas en las que la población depende principalmente de estos recursos hídricos subterráneos para subsistir. Ahora, para justificar, ¿no?, un poco el por qué estamos realizando estas actividades, pues una serie de datos que son clave. En estas gráficas vamos a mostrar el acceso al agua potable en distintas partes. En este primer gráfico se refiere a la población mundial. En este azul más oscuro tenemos el porcentaje de población, que es un 71%, que tiene acceso a agua potable gestionada de forma segura. Es decir, puede acceder a un grifo como el que tenemos muchos de nosotros en casa en cualquier momento. Por otro lado, un 19% de la población tiene servicio a una fuente mejorada de agua dentro de un tiempo de recogida de 30 minutos entre la ida y la vuelta, y porcentajes menores pues tienen acceso a servicios limitados de agua potable, acceso a fuentes de agua potable no mejoradas, y por último a aguas superficiales que pueden no tener unas características físico-químicas adecuadas para el consumo humano. Bien, si nos fijamos en los datos de África, que es en lo que nosotros estamos principalmente actuando ahora mismo, ese 71% por el porcentaje de población que tenía acceso a agua potable gestionada de forma segura se nos reduce hasta un 39%, un 30% con servicios básicos de agua potable, y un 12% con servicios limitados de agua potable.
Si bien estos números han venido creciendo desde el 2015 hasta los últimos datos que son del 2020, vemos que existe una gran diferencia con los datos con respecto a la población mundial. Sin embargo, esto es todavía más preocupante si nos fijamos en la población de África, la población rural, ¿no? Vemos que únicamente un 22% de la población tiene acceso a un servicio mejorado de agua gestionado de forma segura. Y un 16% de la población tiene acceso a una fuente mejorada, pero con un trayecto de más de 30 minutos de ida y vuelta. Con lo cual, vemos que es necesario mejorar el acceso al agua. Además, hay una serie de características y de datos que nos hacen ver aún más la necesidad de desarrollar técnicas novedosas. En los países del Sahel, las aguas subterráneas son la principal fuente de agua potable para entre el 70 y el 90% de la población. Sin embargo, en una gran extensión de esta región del Sahel, las condiciones hidrogeológicas son desfavorables. En la mayoría tenemos afloramientos de materiales impermeables y además existe un conocimiento bastante limitado de los acuíferos. Todo ello nos va a conducir a que exista una mala ubicación de los pozos de sondeo, de abastecimiento o de los pozos manuales y, por tanto, tengamos altas tasas de fracaso de los mismos. Aquí he recogido algunos de los datos de países que se sitúan en esta región. Por ejemplo, Chad tiene tasas de éxito de entre el 40 y el 60%. Mali, donde hemos trabajado, tiene algunas regiones con tasas de éxito menores del 70% y otras regiones pues incluso tienen tasas de éxito que no llegan al 50%. Con todo ello, pues vemos que es necesario, ¿no?, realizar y desarrollar nuevas técnicas que nos permitan mejorar estas tasas de éxito y, por tanto, mejorar el acceso al agua potable para la gente. Una de estas técnicas es la cartografía de potencial de las aguas subterráneas, o GPM por sus siglas en inglés, Groundwater Potential Mapping, y que está ganando reconocimiento en los últimos años como una herramienta que permite apuntalar la planificación y la exploración de estos recursos hídricos subterráneos, especialmente en estas regiones remotas en las que realizar campañas de prospección hidrogeológica pues, puede ser muy costoso y puede tener asociado una serie de riesgos dependiendo de la región en la que nos encontremos. Bien, ¿qué es la cartografía de potencial de las aguas subterráneas? Básicamente lo podríamos definir como una herramienta que nos permite identificar las zonas que son favorables para el desarrollo y la explotación de las aguas subterráneas. Sin embargo, hay distintos autores que proponen distintas definiciones, no existe una definición uniforme. Algunos autores lo entienden la potencialidad hidrogeológica o potencial de aguas subterráneas como encontrar aquellas zonas que tienen un almacenamiento mayor en una determinada región. Otros como la probabilidad de la ocurrencia de las aguas subterráneas, que a su vez definen como aquellas zonas que pueden dar suficiente agua como para soportar una bomba manual. Otros autores lo utilizan como definición para la probabilidad de encontrar manantiales y otros como la predicción de dónde pueden tener lugar los mayores rendimientos de las perforaciones. Sin embargo, la definición de un potencial positivo o negativo va a depender mucho de la región en la que nos encontremos y, por tanto, del entorno geológico, las condiciones climáticas y las características de los sondeos que tengamos en esa determinada región. La cartografía de potencial de aguas subterráneas, pues al final se puede inferir a partir de una serie de variables que podemos obtener a partir de mapas existentes, de modelos digital de elevaciones y los productos derivados, de la interpretación de fotografías aéreas, de imágenes de satélite o de información geofísica. Tradicionalmente, estos estudios se basaban en técnicas basadas en criterio experto, en la que se asignaba una serie de pesos o de valores a las distintas variables y dentro de las variables en distintos rangos pues veíamos cuáles eran aquellos que estaban más relacionados con un potencial alto. Sin embargo, la llegada y el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial y de machine learning abre una nueva dimensión metodológica a la hora de elaborar este tipo de cartografías. Bien, los métodos de aprendizaje automático al final tratan de encontrar esas asociaciones significativas entre las variables explicativas, que veremos a continuación, y la variable objetivo, que en nuestro caso es el potencial de las aguas subterráneas. Una vez tenemos unas asociaciones estadísticamente sólidas o robustas, podemos realizar las predicciones en aquellas zonas en las que no tenemos datos.
Este aprendizaje automático va a utilizar pues, la ventaja de la inteligencia artificial de encontrar asociaciones complejas que para un ser humano pues, podrían pasar desapercibidas. Con este esquema pues, podemos ver realmente cómo funciona nuestro método. Al final la presencia o la ausencia de las aguas subterráneas va a estar condicionada por una serie de factores superficiales y subterráneos. Por ejemplo, aquellas zonas en las que tengamos rocas más permeables, en la que se recoja más precipitación y por tanto tengamos una mayor recarga efectiva y que tengan una pendiente más baja que permita la infiltración, tenderán a estar relacionadas con zonas de mayor potencial, y aquellas zonas en las que tenemos rocas impermeables con menores precipitaciones y pendientes más elevadas, pues tendrán un potencial más bajo. Como podemos ver en este gráfico, nosotros partimos de una base de datos de pozos en la que conocemos si es un resultado positivo o negativo, y ello lo vamos a cruzar con una serie de rasters o de información continua a lo largo de toda la zona de estudio, que tiene información acerca de pues, la geología, la precipitación o los índices topográficos de humedad. Toda esta información la vamos a introducir, ya veremos más adelante en qué formato, en el software que hemos preparado, en el código que se llama MLMapper. Este software incluye los algoritmos y todos los procesos en los que se aprende y posteriormente se validan las predicciones, y si estamos satisfechos con esas predicciones podemos predecir el potencial en toda la región que queremos. Este es un poco el esquema de los trabajos que seguimos, en concreto el flujo de trabajo que utilizamos en uno de los artículos que forman parte de mi tesis doctoral. Partíamos de una serie perdón, de variables explicativas. Posteriormente hacíamos un análisis de colinearidad de las variables. Después dividimos nuestro dataset, nuestro conjunto de datos, en entrenamiento y prueba. Optimizamos los algoritmos y el número de variables que vamos a utilizar. Evaluamos esos algoritmos en función de una serie de métricas de aprendizaje automático y seleccionamos aquellos que funcionan mejor. Si tenemos unas estadísticas y unas métricas de aprendizaje automático lo suficientemente buenas, pues somos capaces de realizar este mapa, que posteriormente intentamos validar con una serie de métricas como pueden ser las tasas de éxito de la región o los caudales existentes. Bien, entre las variables explicativas que solemos utilizar, pues se introducen variables geológicas e hidrogeológicas, como puede ser la litología, las fracturas y los lineamientos, la profundidad a la que se encuentra el basamento impermeable o la elevación del nivel freático. Luego también utilizamos variables topográficas que tienen que ver con la pendiente, la geomorfología, la densidad de drenaje o la distancia de los canales. Además, tenemos variables climáticas como la precipitación o la evapotranspiración, variables superficiales como el uso del suelo, el tipo del suelo, y variables derivadas de información satelital como los índices de vegetación al final de la estación seca o los índices de contenido de arcilla en superficie. Bien, el software que utilizamos ahora mismo es MLMapper 2.0, que es una evolución del código original desarrollado por Pedro Martínez Santos, mi director de tesis, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Philippe Renard, investigador y profesor de la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Se trata de un código programado en el lenguaje Python, la versión 3.7, y que proporciona predicciones espacialmente distribuidas para una variable objetivo utilizando, por un lado, algoritmos de clasificación supervisada, un conjunto de variables explicativas y un conjunto de entrenamiento donde conocemos el resultado de la variable objetivo. Además, en los últimos meses hemos añadido más procesos de optimización de cara a mejorar estas predicciones que bueno, van un poco más allá. Si alguno está interesado podemos entrar más en detalle. Estos son todos los algoritmos que se incluyen ahora mismo en MLMapper 2.0, algunos quizás conocidos por la audiencia como K-vecinos, el Random Forest, los árboles de decisión, redes neuronales, etc. Todos ellos se encuentran programados en la librería scikit-learn 0.24.1 y nosotros lo que vamos a hacer es coger estos algoritmos y aplicarlos con nuestras bases de datos. Bien, ahora voy a pasar a explicar 3 casos de estudio para que veáis qué resultados hemos obtenido y cómo es el proceso que seguimos en cada uno de ellos.
Perdonar que de vez en cuando tengo que parar agua, tengo un resfriado y la voz no me permite hablar más. Bien, el primer caso es en Mali, en la República de Mali, en África. Se trata de un área, una zona de estudio que abarca 90.000 kilómetros cuadrados y abarca las regiones de Bamako y Koulikoro. Existe un gradiente muy importante de precipitación norte-sur. En el norte tenemos apenas 300 milímetros al año y en la zona sur llegamos hasta los 1.200 milímetros al año. Existen tres grandes unidades hidrogeológicas. Por un lado, rocas precámbricas que en algunas ocasiones afloran en superficie y en otras están cubiertos por un manto de alteración superficial que llega a tener de entre 50 y hasta 100 metros de espesor. Por otro lado, en la zona norte se disponen materiales paleozoicos y mesozoicos con grandes condiciones de permeabilidad, pero ya veremos más adelante cómo eso no está ligado a un potencial alto. Y por último, sedimentos más recientes asociados a cursos fluviales menores y por otro lado aquellos asociados principalmente al río Níger, que va a cruzar la zona de estudios del suroeste hacia el noreste, pasando por la capital de Malí, que es Bamako. Bien, la base de datos de pozos en este caso consistía en 650 aldeas. Teníamos la información agrupada por aldeas, no teníamos la localización exacta de los pozos. Para evaluar qué aldeas eran positivas y qué aldeas eran negativas, utilizamos este criterio que era aquellas en las que teníamos más de un 50% de éxito de los pozos, las etiquetamos como positivas, y también aquellas que tenían algún pozo de alto rendimiento, que eran aquellos que daban más de 10 metros cúbicos por hora. Aquellas aldeas que no cumplían con ninguno de estos dos criterios pues eran clasificadas como negativas, y eso condujo a 390 aldeas positivas y 260 negativas. Es importante resaltar que estas 650 aldeas comprendían información acerca de más de 3.300 pozos de sondeo, de los cuales más de 2.000 eran pozos exitosos. Bien, aquí muestro algunas de las variables explicativas que hemos utilizado en este caso. No voy a entrar muy en detalle de cómo hemos desarrollado cada una de ellas porque nos llevaría mucho tiempo y tenemos un tiempo limitado. Todo ello lo podéis ver en una serie de artículos científicos que hemos publicado o, si estáis interesados, dejaré mi correo para que podamos conversar. Entre esas variables, pues las que he comentado anteriormente, litología, geomorfología, la precipitación, que es una variable muy importante en este caso, índices relacionados con la vegetación, la pendiente, densidad de drenaje, etcétera. Y estas son la pinta o el aspecto que tienen las distintas cartografías que nosotros generamos y de las que vamos a obtener la información para cada uno de los puntos. Pasando ya a los resultados, pudimos ver que había 5 algoritmos que tenían un resultado mucho mejor que el resto de algoritmos, que se trataba de Decision Tree, Random Forest, AdaBoost, Gradient Boosting y ExtraTrees. Todos ellos son algoritmos de la familia de los árboles, Decision Tree de los árboles simples, y el resto utilizan distintas fórmulas de ensamblado para utilizar distintas predicciones de multitud de árboles. Como podemos ver, el test score se situaba siempre por encima del 0,85. El test score lo que significa es sobre el total de puntos que disponemos, cuál es el porcentaje que hemos predecido de manera exitosa. Va a variar de 0 a 1, con lo cual estamos viendo que conseguimos predecir de manera adecuada cerca del 86% de los puntos. Además, algunas métricas que nos dividen esta puntuación en función de si era positivo o negativo, vimos que los algoritmos eran capaces de detectar de una manera más exitosa los puntos positivos. Y por último, el área bajo la curva, que es una medida probabilística muy utilizada en la inteligencia artificial, que también varía de 0 a 1, vemos que tenemos valores por encima del 0,91, lo cual nos está indicando que nuestras predicciones eran bastante robustas. Bien, estas son las cartografías que obtuvimos con cada uno de los algoritmos. Las zonas verdes son aquellas en las que los algoritmos encontraban una serie de combinación de variables explicativas que conducía a un potencial positivo, y en rojo aquellas zonas en las que encontraban una combinación de variables que conducía a un potencial negativo. Como veis, existen ciertas diferencias entre estos mapas, con lo cual nosotros lo que hacíamos era un mapa de ensamblado, un mapa de acuerdo entre estas predicciones, que consistía en una simple media aritmética píxel por píxel con las distintas predicciones de los algoritmos.
que son los mapas que mostramos aquí. En estos mapas, las zonas rojas son aquellas en las que todos los algoritmos coinciden en señalar como un potencial negativo. Las zonas verdes o de valor 1 son aquellas en las que los algoritmos coinciden en señalar un potencial positivo, y los colores intermedios pues, nos van a indicar que hay un desacuerdo en las predicciones entre los algoritmos. En la parte izquierda hemos superpuesto los puntos de entrenamiento. Los negros son los negativos y los blancos los positivos, y en la parte de la derecha los puntos de validación. Podemos ver que la gran mayoría de los puntos negros o negativos se sitúan en las zonas rojas, y por el contrario los puntos blancos se sitúan en las zonas verdes. De la misma forma, esto nos ocurre con los puntos de validación, y es importante destacar que estos puntos de entrenamiento son lo que los algoritmos han podido ver cuál era el resultado y han aprendido, de forma que este mapa al final se va a ajustar más a esas características. Sin embargo, vemos que tenemos una capacidad de generalización bastante buena, puesto que la gran mayoría de estos puntos negros o puntos negativos se situaban en estas zonas rojas y esos puntos blancos en zonas verdes o de alto potencial. Además, lo que hicimos fue cuantificar, ¿no? Ver de esas aldeas que teníamos en distintas zonas cuáles eran las tasas de éxito y los caudales medios. Vimos que las aldeas que se situaban en zonas de bajo potencial tenían tasas de éxito del 33% y caudales medios del 1,4 metros cúbicos por hora. Por otro lado, teníamos que las aldeas que se situaban en zonas de alto potencial tenían tasas de éxito cercanas al 76% y rendimientos medios cercanos a los 4 metros cúbicos por hora. Con lo que podíamos ver que realmente ese mapa que nosotros habíamos creado realmente estaba correlacionado con la realidad del terreno y con esa capacidad de las distintas aldeas de tener tasas de éxito altas o bajas y rendimientos más bajos o más altos. Bien, ahora os voy a pasar a presentar otro estudio que hemos llevado a cabo con la Agencia de Cooperación Suiza como parte de un proyecto que consiste en elaborar la cartografía de potencial hidrogeológico a escala nacional. En este trabajo vamos a ver un aspecto metodológico distinto para que veáis cuál es un poco la aplicabilidad de estas herramientas. La zona de estudio en este caso abarcaba 40.000 kilómetros cuadrados en las regiones de Guadai, Guadifira y Batá, en la República de Chad. El paisaje es predominantemente llano en la zona occidental, y hacia la zona este tenemos un relieve un poco más abrupto o accidentado con altitudes que superan los 850 metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido y semiárido, con temperaturas medias de 29 grados centígrados y precipitaciones que se distribuyen de manera muy regular y que rara vez exceden los 400 milímetros al año. Existe una serie de canales efímeros o arroyos efímeros que se denominan wadis y que fluyen únicamente después de los fuertes episodios de lluvia, con dirección este hacia el oeste, partiendo desde estos sistemas montañosos hacia la planicie occidental. Desde un punto de vista geológico e hidrogeológico, la región se caracteriza principalmente por tres unidades. Por un lado, un basamento precámbrico situado en el este, estos colores rojos y violetas, compuesto por rocas cristalinas, tenemos granitos y migmatitas principalmente, y en algunas ocasiones se encuentran alterados y resultan en acuíferos de una productividad moderada. Hacia el sector occidental nos encontramos con la formación Chat de edad Plioceno cuaternario, que consta principalmente de sedimentos no consolidados. Podríamos pensar que se trata de unas litologías que podrían ser más productivas. Sin embargo, esto no es así, puesto que nos encontramos con una franja con dirección norte-sur denominada Bisosec, como podemos ver en este corte. Esta franja corresponde con una zona en la que las aguas subterráneas percolan desde estos afloramientos de granito hacia el nivel piezométrico o freático permanente, que se encuentra más hacia el oeste, y por tanto no resulta en un nivel constante, por lo cual los pozos y los sondeos en esta región suelen ser mayoritariamente improductivos o poco productivos.
Por último, tenemos los aluviones recientes o wadis, que están asociados a estos canales efímeros y que, a pesar de tener un espesor bastante limitado y que pueden ser vulnerables a la contaminación, son los que principalmente utilizan las poblaciones locales para abastecerse y además sirven como mecanismo de recarga para las unidades subyacentes. Bien, ahora es donde introducimos un poco el aspecto metodológico novedoso. En este caso lo que hicimos fue comparar los mapas que obteníamos en función de cuáles eran los datos de entrada que utilizábamos. Por un lado hicimos unas predicciones utilizando los puntos situados únicamente en la parte sur y por otro lado utilizamos los puntos de toda la región para elaborar igualmente la cartografía de toda la región. De forma que viésemos si éramos capaces de, únicamente con los puntos de la zona sur, ser capaces de predecir de manera adecuada en zonas que estaban lejanas a nuestro área de estudio. De igual manera, elaboramos una serie de variables explicativas, densidad de fracturas, geomorfología, la litología, profundidad del techo del basamento, donde encontrábamos esta franja del bisosec, cota del nivel piezométrico o índices de vegetación. Bien, pudimos ver que los resultados que obtuvimos únicamente con los puntos de la zona sur para predecir toda la región tenían valores de test score cercanos a 0,84 o 0,80 según el algoritmo. Y cuando utilizábamos el total de puntos, estas métricas ascendían hasta 0,88, 0,89, con lo cual veíamos que había una mejora en la capacidad predictiva de los algoritmos. Además, en este caso, analizamos cuáles eran las variables explicativas más importantes para los algoritmos y vimos que había una serie de variables explicativas que eran la pendiente, el índice topográfico de humedad, la profundidad del basamento y la densidad de fracturas generalmente como variables más importantes. Bien, esto realmente podíamos explicarlo una vez veíamos el mapa y teníamos dos conjuntos de combinaciones de variables explicativas que nos ayudaban en un caso o en otro. En la región este podíamos ver que las zonas de mayor potencial se encontraban asociadas a aquellas zonas en las que teníamos una mayor densidad de fracturas y además teníamos un mayor espesor de manto de alteración, es decir, una mayor profundidad del basamento no fracturado. Y por otro lado, en la zona occidental vimos que esas zonas positivas estaban más correlacionadas con pendientes bajas y con un índice topográfico de humedad alto, es decir, con esos canales o wadis que permitían la infiltración después de estos periodos de lluvia hacia las capas subyacentes y que por tanto resultaban en pequeños niveles colgados que posteriormente podían ser utilizados. Bien, en el mapa de la izquierda podemos ver el mapa resultante utilizando únicamente los puntos de la zona sur. En esta zona central vemos el mapa que obteníamos con los puntos de toda la región y aquí lo que hicimos fue una diferencia para ver dónde se encontraban aquellos puntos o aquellas regiones en las que había un mayor desacuerdo entre las predicciones que hicimos la primera vez con los puntos del sur y en la segunda vez con todos los puntos. Podemos ver que en general hay muchas zonas blancas, que son aquellas en las que las predicciones coinciden, y luego tenemos unas zonas azules, que son aquellas en las que el segundo mapa, el mapa en el que utilizamos todos los puntos, nos daba un potencial positivo y con el mapa de la primera, con los puntos de la zona sur, pues nos daba un potencial negativo. Sin embargo, intentamos ver, vale, qué implicación tenían estos dos mapas por separado. Bien, pudimos ver que el mapa 1, elaborado únicamente con los puntos de la región sur, las predicciones que hicimos en la zona norte, donde no teníamos en principio información de partida, fuimos capaces de predecir con zonas de potencial alto o muy alto el 70% de los pozos positivos de la región de Biltín, lo cual es superior a las tasas de éxito que existen en la región. Es decir, podíamos extrapolar a zonas en las que no teníamos información y aún así ser capaces de predecir estos puntos positivos con tasas de éxito superiores a las existentes en el terreno. Por otro lado, cuando teníamos en cuenta también estos puntos,
fuimos capaces de predecir de manera adecuada, es decir, con zonas de alto o muy alto potencial, el 90% de los pozos positivos de la región de Biltín en el norte. Bien, estos dos trabajos estaban enmarcados en mi tesis doctoral y estaban un poco más ligados a esa problemática que os he comentado anteriormente. Sin embargo, puesto que vimos que existía una robustez en los resultados y en el método que utilizábamos, empezamos a intentar extrapolar este método a distintas regiones y en distintos contextos. Uno de estos contextos se sitúa ahí en Chile, en la región de la cuenca del río Aconcagua, y me gustaría aclarar que este trabajo está desarrollado por Marcelo Aliaga Alvarado, que como parte del trabajo final o la tesis de su maestría, de su magíster, pues elaboró la cartografía de potencial hidrogeológico en esta región. Por tanto, todo lo que voy a mostrar aquí pues, se trata de resultados que él obtuvo a lo largo de su investigación y en la que tanto Pedro como yo pues, intentamos ayudarle y guiar de una manera más o menos efectiva para obtener unas cartografías que fuesen resultantes. Bien, en esta región la zona de estudio abarcaba 7.000 kilómetros cuadrados y la precipitación media alcanzaba valores de en torno a los 405 milímetros al año. Desde un punto de vista geomorfológico, tenemos 4 grandes unidades. Por un lado, la cordillera andina en la región oriental. Luego tenemos la precordillera. Posteriormente, más hacia el oeste, nos encontramos con los cordones transversales y las cuencas transicionales semiáridas. Y por último, ya cercanos al Océano Pacífico, nos encontramos con la cordillera de la costa y con las planicies litorales. Desde un punto de vista hidrogeológico, la DGA caracteriza 4 unidades, una de ellas que es el basamento rocoso, que aparece en rojo en el mapa. Luego tenemos la unidad A, en verde, en esta región, que se corresponde con sedimentos de granulometría heterogénea y con matriz predominantemente de fina, con limos y arcillas, y estos materiales finos pues, son los que le imprimen un valor de permeabilidad intermedia. Luego tenemos la unidad B, que se trata de sedimentos de granulometría media gruesa, que presenta una muy buena permeabilidad y que, por tanto, resulta en la principal unidad acuífera de la cuenca. Por último, tenemos la unidad C, compuesto por gravas medias y arenas finas, pero tienen un alto contenido de matriz arcillosa, lo cual disminuye su potencial hidrogeológico. Bien, en cuanto a las bases de datos de pozos, para clasificar las zonas como positivas o negativas, Marcelo se basó en los caudales otorgados por la dirección del agua y evaluó distintos escenarios para clasificar puntos positivos o negativos. Finalmente vio que el que obtenía unos mejores resultados era en el escenario 2, en el que los puntos negativos eran los que tenían un caudal menor a 0,5 litros por segundo y pozos positivos aquellos que tenían un caudal mayor a 10 litros por segundo. Y esta era un poco la ubicación que teníamos de los pozos. Quizás luego surjan preguntas de la replicabilidad de este mapa y de estos puntos hacia otras regiones que podemos discutir. Estas son las variables explicativas que produjo Marcelo para este caso de estudio. De igual manera se repiten pues, la geología, la distancia a los lineamientos, a los cuerpos de agua, densidades de drenaje, la pendiente, índices de vegetación, tipos y usos del suelo, contenido en arcillas y la precipitación. ¿De acuerdo? Bien, Marcelo para elaborar estas cartografías utilizó la primera versión de MeleMapper. En esta versión, por defecto, se cogían los 5 mejores algoritmos para elaborar las cartografías y estos 5 mejores algoritmos pues, fueron Random Forest, AdaBoost, Gradient Boosting, el árbol de decisión simple y el algoritmo de K-vecinos. Vemos que en este caso las puntuaciones de test eran más bajas, se situaban en torno a 0,81, 0,76, 0,74, con lo cual nuestras predicciones no eran todo lo robustas que nos gustaría y por tanto este mapa pues, tiene un margen de mejora que como podemos ver en base a esta capacidad predictiva.
Y estos mapas, las zonas azules eran en las que los algoritmos coincidían en señalar un potencial alto, o sea, encontraban unas combinaciones que daban a potencial alto y las rojas un potencial bajo. Y aquí Marcelo pues, elaboró este mapa de acuerdo entre los algoritmos. Podemos ver estas zonas azules que se corresponden con esas unidades acuíferas claramente marcadas por la DGA y que se corresponden con un potencial alto. Posteriormente tenemos colores rojos que se corresponden con unidades de bajo potencial. Y uno de los hallazgos o de los principales aspectos que discutía Marcelo en este trabajo era el encontrar posibles recursos acuíferos subterráneos que no habían sido catalogados hasta ahora. Por eso, pues, realiza un pequeño foco, un zoom en algunas de las regiones. Por ejemplo, en esta zona 1, que se corresponde con el sistema de falla de Pocuro, vio que existían algunas zonas clasificadas como potencial alto. En la zona sur, la zona 2, en las Chiclas, vio que existía una serie de zonas con un potencial alto intercaladas en zonas con bajo potencial. Y en la zona este, ya en la región, digamos, de la cordillera, se encontraban algunas zonas con un alto potencial. Bien, durante nuestra estancia en Chile hace un mes, Marcelo nos llevó al campo y pudimos ver algunas de estas regiones que podrían generar una ligera controversia. Y principalmente pudimos ver esta zona de las Chilcas, en las que estas zonas en las que a él se le marcaban como un potencial alto o medio alto, se correspondían con unos conglomerados, no recuerdo bien la edad de estos conglomerados, pero que presentaban una alta fracturación. Por tanto, pudimos ver que pese a no tener ningún pozo en esta región, los algoritmos habían sido capaces de encontrar una serie de patrones que se replicaban en esta región y que, en este caso, se correspondían con unos conglomerados que podrían tener una alta permeabilidad y porosidad por fracturación y que, por tanto, podrían resultar en fuentes de recursos hídricos subterráneos que no han sido explotados hasta ahora, pero que podrían ser interesantes en un futuro. Bien, voy a ir cerrando un poco la charla. Estos son los casos en los que hemos aplicado para cuantificar o buscar recursos hídricos subterráneos. Sin embargo, también hemos utilizado esta metodología en 2 artículos científicos en contextos geográficos distintos, uno en España y otro en Colombia, de manera que con el objetivo de predecir ecosistemas dependientes de agua subterránea o ecosistemas acuáticos. Con lo cual vemos que esta herramienta tiene un alto potencial para realizar predicciones espacialmente distribuidas que no tienen que estar únicamente relacionadas con las aguas subterráneas. Por tanto, quizás alguno de vosotros espero que le haya surgido interés, ¿no?, en el potencial que tiene esta herramienta y cómo podrían replicarlo en distintas regiones. Entonces, la buena noticia es que para utilizar MLMapper pues necesitamos únicamente 2 tipos de archivos. Por un lado es una variable objetivo que tiene que estar espacialmente distribuida, que son puntos u observaciones en las que nosotros conocemos el resultado, la variable objetivo, que puede ser la presencia o ausencia de aguas subterráneas, pero también puede ser la presencia o ausencia de un determinado contaminante, la presencia o ausencia de una determinada especie vegetal o de una especie mineral. Y por otro lado, una serie de variables explicativas que tienen que estar en formato raster. Es decir, necesitamos tener un valor a lo largo de toda la zona de estudio para estas variables. Tiene que ser una variable que esté distribuida a lo largo de toda la zona de estudio, de manera que cuando vayamos a realizar la predicción, pues seamos capaces de ver qué está pasando en cada uno de estos puntos. ¿Cómo se puede acceder a MLMapper? Pues bien, la primera versión del programa se encuentra disponible en la página web de la universidad, ucm.es/hidrogeología/programas software. En él está incluido un dataset de prueba para que podáis ver cómo funciona. Y es importante decir que MLMapper está configurado como un plugin dentro del sistema de información geográfica QGIS, con lo cual
todo está relacionado, puedes desarrollar estas variables explicativas en ese entorno GIS y posteriormente cargarlo sobre este sistema de información, perdón, sobre el software MLMapper. La segunda versión de MLMapper todavía la estamos desarrollando, intentando añadir cada vez nuevas funcionalidades que se van desarrollando en este novedoso campo de la inteligencia artificial que está en continuo cambio y mejora. Pero esperamos que a lo largo del año que viene, cuando realmente pues, pueda sentarme y empezar a configurarlo de una manera que también sea sencilla para el usuario, pues que podamos subirlo y que esté disponible para cualquier interesado. Entonces, para concluir esta charla, pues una serie de ideas que espero que a lo largo de la charla pues hayáis podido ver y que es realmente lo que nosotros queremos dejar con este tipo de metodologías. La primera es que estos enfoques de aprendizaje automático, de machine learning, como lo queramos llamar, pueden mejorar el acceso al agua en zonas como el Sahel, proporcionando una orientación adicional a estas campañas de perforación de pozos o a estas iniciativas. Además, hemos visto que existe un gran potencial para utilizar estas metodologías en contextos geológicos muy diferentes a la hora de desarrollar estas cartografías de potencial hidrogeológico, pero también en contextos que tengan que ver con otras temáticas como los ecosistemas dependientes de aguas subterráneas o presencia de contaminantes. También hemos trabajado a la hora de utilizar esta herramienta para predecir la presencia de nitratos en las aguas subterráneas con unos resultados bastante buenos. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que los algoritmos basados en árboles, es decir, el Random Forest, Gradient Boosting, Extra-Trees, han superado sistemáticamente a otras familias de algoritmos, lo cual no quiere decir que los otros algoritmos no sean potentes o no puedan adaptarse bien a otro caso de estudio. Por eso, en nuestra herramienta introducimos los 19 algoritmos de aprendizaje automático que van a ser puestos en funcionamiento, entrenados y validados todos a la vez. Y es posteriormente el usuario el que va a elegir aquellos que obtienen unos mejores resultados o que tienen unas predicciones más robustas, ¿de acuerdo? De todas formas, recomendamos comprobar los resultados de estos algoritmos, las métricas de Machine Learning 6084, 6085 que veíamos, con conjuntos de datos independientes o con superposiciones simples, de manera que podamos ver que no es únicamente un valor, un 0,85, un 0,90, sino que realmente estas cartografías realmente representan la realidad del terreno, ¿no? De igual manera que, bueno, sería muy importante y imprescindible, de hecho, validar estos mapas, estas cartografías en el terreno, observando, por ejemplo, nuevas perforaciones que se hayan hecho desde la creación de este mapa, ver si son perforaciones positivas o negativas y en qué región han caído, una zona de alto potencial o de bajo potencial. Y por último, y algo que siempre me gusta decir y comentar en este tipo de charlas, y es que habrá personas, hidrogeólogos de hace años que puedan pensar que estas herramientas quizás vienen a quitar trabajo a la hidrogeología tradicional y eso es algo que a mí me gusta marcar y es que estas herramientas no vienen a sustituir el trabajo hidrogeológico convencional, sino a apoyarlo y a abaratar costes y peligros que puedan estar asociados a estas campañas de prospección hidrogeológica. Además, consideramos que se trata de una herramienta que permite respaldar las iniciativas de localización de sondeos a escala regional. Y por ello reconocemos que es necesario realizar trabajo de campo en zonas muy localizadas, con técnicas geofísicas, etcétera, que permitan obtener resultados óptimos. Y recalcar de nuevo que podemos utilizar esta cartografía para perimetrar zonas que podrían ser interesantes, posteriormente ir al terreno y evaluar si realmente dentro de esa región tenemos un potencial alto o bajo. Pero si partimos de que tenemos esta cartografía, podemos eliminar aquellas zonas en las que realmente, pues desde un primer punto de partida, vemos que no tenemos una capacidad de extraer, pues en este caso, las aguas subterráneas con rendimientos que se adecúen a nuestras características.
Y bueno, creo que eso es todo. Espero que se haya entendido más o menos cómo funciona nuestro método, que les haya resultado interesante. Aquí dejo mi correo por si tenéis alguna duda o alguna información que queráis obtener que no haya podido comentar a lo largo de esta charla. Y pues de nuevo agradecer a Freddy, al Instituto Rucaco y a la Universidad Católica de Temuco pues, por darme la posibilidad de exponer esto hoy aquí. Y ya está. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación, Víctor. Excelente. Mira, hay una pregunta de un asistente que dice si puedes repetir el algoritmo usado. No sé, quizás lo puedas escribir Sí, en el chat. sí. Bueno, realmente, claro, como no he podido ver cuándo ha realizado la pregunta, no sé exactamente a qué algoritmo se refiere. Quizás se refiera a todos los algoritmos que hemos utilizado, para lo cual nos tendríamos que ir hasta aquí. No, O aquí. Sí, posiblemente el sitio donde pueden descargar la versión del ML Mapper. sí. Bueno, ¿Mm? todos los algoritmos que hemos utilizado están aquí en la presentación, con lo cual, si esto queda colgado, podréis ver cuáles son los algoritmos utilizados, que todos parten de esta librería, que ya vienen programados por una serie de matemáticos que son los que se ocupan de toda esa trasfondo de matemático y la arquitectura de los algoritmos. Y luego, de cara a descargar la versión de MLMapper, se encuentra en esta página web. No sé si voy a poder copiar. No, ahora mismo no puedo copiar el enlace, pero bueno, lo puedo poner ahora en un momento por el chat de forma que todos puedan acceder. Y bueno, no sé si eso responde un poco a su pregunta. Esperamos que sí. Sin embargo, yo tengo un par de preguntas, Víctor. Sí, Quería saber sobre si existe una densidad mínima de puntos que el formato raster necesite para trabajar. O sea, una cierta cantidad de mediciones de calidad de agua, por ejemplo, por hectárea, cosas como ese tipo. ¿Existe un mínimo mm. ¿Tu pregunta va en referencia a los puntos de control en lo que nosotros tenemos un dato o a la resolución de los raster? a la resolución del A la raster? resolución de los raster. Sí, Bueno, realmente no existe una limitación. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una resolución raster de 1 kilómetro, el mapa resultante no va a poder tener una resolución menor de 1 kilómetro. Si entiendo. nosotros trabajamos con un modelo digital de elevaciones con resolución de 30 metros, que son la resolución que suelen tener los que nosotros utilizamos, que derivamos de información satelital, todos nuestros mapas van a tener una resolución como mínimo de 30 metros. Perdón, como Perfecto. máximo de 30 metros, aunque puede ir a mayor. Podríamos tener resolución de 100 metros si en otra de las capas tenemos una resolución que es más grosera, ¿no? Un raster de mayor tamaño. Perfecto. Otra pregunta, si me permite. Sí. Respecto de la robustez estadística de la información. O sea, por ejemplo, cuando tienes un set de datos, mm, si se aseguran de que presente una distribución normal, aplican test como Tucker, y sí que hay un histórico, o sea, ven que hay una cierta concordancia histórica del dato en el tiempo, y es eso que eventualmente puede ayudar en la predicción. Bueno, nosotros realizamos en primer lugar análisis estadísticos de las variables explicativas para ver si existe una relación entre esas variaciones de la variable explicativa y nuestra variable objetivo, que pues, puede ser, por ejemplo, el positivo o negativo, ¿no? Ver si entre esas dos clases existen diferencias con las distintas variables explicativas. Por otro lado, nosotros cuando analizamos ya los resultados que nos arroja el programa, estas métricas de Machine Learning pues, son las más ampliamente utilizadas en este tipo de metodologías, ¿no? Existen muchísimas métricas más, pero las que permiten ver de una manera más sencilla, más clara, cómo se está comportando el algoritmo a la hora de entrenar y a la hora de predecir y ver, evaluar ese proceso de aprendizaje y validación, son estas métricas que os he expuesto que varían normalmente de 0 a 1. Una cosa que nosotros sí nos solemos dar cuenta es cuando comenzamos con un proyecto de estos,
partimos de nuestros puntos y de una serie de variables explicativas que normalmente pues, no exceden las 5 o 7 variables explicativas, puesto que lleva un trabajo detrás elaborarlas. Normalmente lo que hacemos es evaluar qué capacidad predictiva y qué robustez tenemos con esas variables explicativas, y lo que hemos visto siempre hasta ahora es que siempre que añadimos variables explicativas, vemos cómo los algoritmos al final son capaces de predecir mejor, puesto que realmente le estamos dando más información. Esto es como un alumno que está estudiando para un examen. Cuanto más apuntes se lea y más estudie, finalmente más preparado va a estar para resolver el examen final. Pues los algoritmos funcionan de la misma manera. Perfecto, perfecto. Y tengo la última para no cansarte. Eh, ¿Cuál es la potencialidad que tú le ves a esta herramienta pensando en políticas públicas? O sea, ¿tienen ya alguna experiencia o tú ves que es posible tomar esta herramienta y de algún modo traspasarla, por ejemplo, a la institucionalidad pública de algún país en particular o no sé, y que pueda ser, digamos, como una herramienta para ayudar a tomar decisiones a la gente que tiene ese cargo, de tomar decisiones en materia de gestión hídrica en este caso? Sí. Bueno, un aspecto que, bueno, como podréis haber visto, es que se trata de, en primer lugar, de un software de libre acceso, ¿vale? Nosotros cuando comenzamos en esta andadura de la inteligencia artificial para mejorar el acceso al agua, al final lo que vimos es que realmente queríamos desarrollar un programa que pudiese ser accesible a cualquier persona que tuviese una problemática y evidentemente tienes que tener unos conocimientos acerca de esa variable o de la problemática para desarrollarlo todo. Pero de manera que una persona que tenga unas capacidades mínimas pueda acercarse al programa y desarrollarlo. Por otro lado, eh, por ejemplo, en el proyecto que estamos desarrollando en Chat, vamos de la mano con, como he comentado, con la Agencia de Cooperación Suiza y también con los organismos estatales de la República de Chad. El objetivo de todo este proyecto, ¿cuál es? Realizar una cartografía nacional que pueda ser utilizado por esos organismos ya más especializados, los organismos del agua o incluso las empresas responsables de realizar las perforaciones, de manera que puedan utilizar esta información para mejorar esas tasas de éxito y, al fin y al cabo, reducir costes y mejorar el acceso al agua. Estas cartografías al final también son muy fácilmente interpretables por alguien que luego no tenga un conocimiento muy exhaustivo sobre la materia. Por ejemplo, con estos mapas que teníamos verdes y rojos, alguien puede ver desde un principio que esas zonas verdes son las que más nos van a interesar para una determinada variable. Entonces, si estuviésemos, por ejemplo, hablando de contaminación, un mapa en el que tuviésemos un rojo muy claro nos va a indicar quizás una zona que está caracterizada por una alta contaminación, con lo cual se trata de unas herramientas que pueden ser muy fácilmente replicables y que pueden ser utilizadas por esos organismos públicos o privados de cara a resolver problemáticas de diversa índole. Ok, me queda súper claro. Bueno, yo quiero rescatar o quiero relevar un tema importante respecto del trabajo que está haciendo Víctor y también el doctor Pedro Martínez, que es su tutor, en la componente social. Ellos están trabajando en África subsahariana en condiciones de vida muy difíciles para las personas. Entonces, el trabajo que ellos están realizando tiene un significado muy importante para ellos. Así que no quería terminar sin poner, o sin rescatar, o sin poner en relevancia ese hecho. Y también hay un compromiso social respecto del trabajo que está haciendo la Universidad Complutense de Madrid, y en particular el grupo de investigación del doctor Pedro Martínez y de nuestro futuro doctor Víctor Gómez Talonillo. Veo que no hay más preguntas. Yo de mi parte he quedado bastante claro con las dudas que tenía. Así que mis últimas palabras son para agradecerte a ti, Víctor, por tu excelente presentación y tu buena disposición. También agradecer a todos los asistentes que se dieron el tiempo esta mañana de apartar unos minutos para estar con nosotros y interesarse un poco más respecto a esta tecnología que, si bien es cierto, Víctor ahora la orientó al estudio de los recursos hídricos, pero tiene aplicación en materia de contaminación ambiental, la variable que tú quieras. O sea, de hecho me comentó Pedro que posiblemente hasta para ver amenazas de una población, no sé, de aves, una población, o no sé, o el bosque, por ejemplo,
etcétera. O sea, tiene una aplicación a nivel territorial, más allá, digamos, de los yacimientos hidrogeológicos. Reitero mi agradecimiento a ti, Víctor, a los asistentes y a nombre del Instituto Interdisciplinario del Agua y la Facultad de Ingeniería. Les queremos invitar a nuevas presentaciones que vamos a tener durante el resto de año y en adelante. Así que muy agradecido y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy, a vosotros por todo. Y me gustaría también resaltar, he visto que está entre los participantes Marcelo Aliaga, que es el que se llevó Ah, todo el perfecto. trabajo de realizar esa pequeña presentación que he mostrado y que seguramente él hubiese sido capaz de presentar muchísimo mejor que yo, conociendo más la realidad del terreno. Así que bueno, gracias a Marcelo y de nuevo muchas gracias Freddy, Rucaco y Universidad Católica de Temuco por la oportunidad de presentar hoy aquí estas herramientas. Nos ha encantado. Gracias a ti.